Muy buenas tardes. El siguiente video corresponde a modelos y simulación. Mucho gusto, mi nombre es Manuel Ricardo Marroquín Vargas. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Tolima, CAT Honda Tolima. Presentado para el ingeniero Iván Andrés Blanco Polanía. Introducción. Para el curso de modelos y simulación se realizó un proceso de diseñar un modelo de un sistema real y realizar los distintos análisis y así determinar cuáles serían las implicaciones y la manera de verificar si es factible o no, para asimismo dar mejora a posibles fallas que puedan ocurrir en los procesos para el funcionamiento ideal del modelo en general. El software a utilizar es Arena versión 14 de 32 bits, que es un software de automatización de eventos discretos desarrollado por System Modeling y adquirido por Rockwell Automation en 2000, y utiliza el procesador Siman y el lenguaje de simulación. Justificación. Arena nos permite brindar las herramientas necesarias como punto de partida para la construcción de simulaciones y combina la facilidad de uso de simuladores de alto nivel con la flexibilidad de los lenguajes de simulación. A continuación se permite realizar un ejercicio de simulación con respecto al proceso de la llegada de partes a un sistema de dos máquinas configurado con distintos tiempos cada una. Según el ejercicio se permite que se ejecute la simulación a una sola réplica de 100 días con un horario laboral de 12 horas por día. El modelo de simulación que se realizó, planteado, con respecto al siguiente ejercicio. Las partes llegan a un sistema de dos máquinas de acuerdo con una distribución entre llegadas de tipo exponencial con media de 20 minutos. En la llegada, las partes se envían para su proceso en la máquina 1. La distribución de tiempos para este proceso es de tipo triangular con un tiempo mínimo de 4.5 minutos, una moda de 9.5 minutos y un tiempo máximo de 11 minutos. Finalizada la fase de proceso en la máquina 1, las partes pasan al proceso en la máquina 2. La distribución de tiempo para este proceso es de tipo triangular con un tiempo mínimo de 14.6 minutos, una moda de 18.5 minutos y un tiempo máximo de 22.6 minutos. Finalizado el proceso de la máquina 2, las partes vuelven a la máquina 1 para ser procesadas una segunda vez. Los mismos tiempos de proceso, finalizado el segundo proceso en la máquina 1, las partes salen del sistema, es decir, no vuelven a la máquina 2. Ejecute la simulación para una sola réplica de 100 días con un horario laboral de 12 horas por día. Realizar la interpretación y análisis de la simulación, identificando porcentajes de utilización de los recursos, tiempos de espera, tiempo de atención, tiempo en el sistema. A partir de su análisis, identifique las actividades o procesos que afecten el desempeño del sistema y proponga de manera justificada y argumentada cómo se podría mejorar este proceso. El ejercicio, entonces, aquí vemos la llegada, el modelo, que llegan las partes de simulación, el proceso máquina 1, con los valores, su configuración. Entonces, la máquina 2, igualmente con su configuración. Y como decía el ejercicio, llegan las partes a la máquina 1, luego pasan a la máquina 2. Después de la máquina 2 tienen que devolverse a la máquina 1 y esta máquina 1 le va a dar el proceso a las partes para sí mismo brindarle la salida. Entonces, ¿qué se realiza? Entonces, aquí nosotros, en mi caso, le coloqué un 6 y en este se encarga de ocupar esta se encarga de ocupar la parte que llega mientras que lo coge el play y lo utiliza durante un tiempo pues, que se le da o una configuración que se le da. En este caso la configuración que yo le doy, el tiempo que le doy es el mismo
que está en la máquina 1. Por último, se le agrega un relays y en este relay lo que hace es liberarme el recurso. Es decir, él me permite apenas termine el proceso, lo que hace es liberar la libera y la envía a la salida. Entonces le vamos a dar a ejecutar. Como vemos, la configuración está en 100 días y pues automáticamente vemos que llegan de 1642 partes. En la máquina 1 se ven reflejadas que quedan 2 partes, en la máquina 6 se ven reflejadas que quedan 6 partes y eso tiene una salida de 3633. Entonces vamos a ver ahora los resultados correspondientes. Como podemos ver, el número total de piezas procesadas y que salieron listas fue de 3.633 piezas. El tiempo de espera tiene un promedio de 2.43 horas. En este momento es lo que dice, no lo planteé directamente por los 100 días, sino lo que hice fue plantearlo por las 1.200 horas, que es prácticamente equivalente a los 100 días, para que así mismo los valores reales directamente. Entonces, el tiempo de espera promedio es de 2.43 horas. Tiene un tiempo mínimo de 0 horas y un tiempo máximo de 8.64 horas. Ese es el tiempo de espera que nos permite reflejar. Ahora, el tiempo en el sistema, es decir, el tiempo en que las partes entran, tienen su proceso y salen, tiene un tiempo en el sistema de 3.02 horas. Es el tiempo en el sistema. Y como anteriormente reflejado, aquí se ve el número de partes que entran y salen del sistema. Entonces, el número de partes que ingresan para procesar son de 3.642, son las partes que entran, y estas dan un resultado de salida, es decir, de partes ya listas, que son de 3.633. En esta parte tenemos el porcentaje de utilización de recursos. Aquí vemos que el maquinista 1 trabaja 0.84, es decir, ese es el recurso en que elaboró el porcentaje en que se refleja que tuvo un porcentaje de trabajo. Mientras que el maquinista 2 se refleja que tuvo un porcentaje de trabajo de 0.93. Es el porcentaje de trabajo. Como hemos reflejado, el maquinista 2 tuvo mucho más trabajo que el maquinista 1. Ahora siguiente es el tiempo en cola. Hemos reflejado el tiempo en cola. En la máquina 1 tiene un promedio de 0.25 horas. En la máquina 2 tiene un promedio de 1.27 de tiempo en cola. Pero aquí es donde viene, si yo sumo estos dos valores, porque prácticamente el llega máquina 1 y el máquina 1, sumando los dos, me va a dar el valor del tiempo en cola en que generalmente se gasta. Porque la máquina llega máquina 1, esa corresponde ya al reproceso, ¿sí? Es que la máquina 2 corresponde solamente pues, al proceso que era cumplir después de que salía la máquina 1. Y como vemos, el tiempo en la máquina 2, a pesar de que la máquina de 1 cumple prácticamente dos funciones, en la máquina 2 es mucho mayor. Ahora, el número de partes que quedan en cola.
el número de partes que quedan en cola tiene la máquina 2, tiene un promedio de 5.97, ese es el promedio de las partes, y tiene un máximo de 24 partes que quedan en cola. Mientras que la máquina 1, sumándolos, daría prácticamente, sería 0,63 el promedio más 0,77 sería el promedio de juntas, y asimismo sería un valor máximo, un valor de 14 partes que quedan en cola. Igualmente como el tiempo en cola, en la máquina, esta es la que tiene que ver con el reproceso, esta es la máquina 1 y esta es la máquina 2. Esa llega a máquina 1 y máquina 1 son la misma máquina, sino que esta se distingue la máquina 1 por lo que esa tiene que ver con el reproceso de las partes. Ahora, el número de partes que pasan del maquinista 1 y el maquinista 2. Como vemos en el maquinista 1, pasan 7.274 partes, mientras que en el maquinista 2 pasan 3.635 partes. Entonces, como hemos reflejado, del maquinista 1 pasa prácticamente más de la mitad correspondiente al maquinista 2, es decir, pasan el doble de lo que pasa por el maquinista 2. Conclusión. Entonces, del ejercicio anterior, puedo concluir que se ve reflejado que existe un cuello de botella cuando las partes van a pasar a la máquina 2, ya que según su análisis el tiempo en cola promedio es mayor de 4 horas, relación al que utiliza la máquina 1, quien realiza juntos procesos, que es el primer proceso y el reproceso final. Segundo, el trabajo utilizado en el maquinista 2 en comparación con el maquinista 1 es mucho mayor, a pesar de que el número de piezas que pasan por la máquina 2 es prácticamente de la mitad de la que pasa por la máquina 1. Y un requerimiento, es decir, lo que yo le haría a este proceso, a este modelo, es, se requiere la instalación. A continuación, haré referencia acerca de los conceptos. ¿Qué es simulación? La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a términos experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos para el funcionamiento del sistema. Aunque la mayoría de la gente tiene una ligera idea de lo que es la simulación, existe mucha confusión en términos y conceptos que se aclaran en esta etapa. Por ejemplo, podemos pensar en los juegos de niños donde actúan como si fuesen vaqueros o en un pueblo del oeste americano de hace un siglo. Pero esta intuición a menudo no se corresponde con la definición formal de simulación. Lo que usualmente, si se tiene claro, es que cada vez resulta más importante en el mundo de la ciencia y la tecnología, la economía, las ciencias sociales, etc. Es una herramienta básica en investigación y es esencial como herramienta de entretenimiento. ¿Cuáles son las etapas de la simulación? Dentro de las etapas de la simulación encontramos, primera, definición del sistema. Consiste en estudiar el contexto del problema, identificar los objetivos del proyecto, especificar los índices de medición de la efectividad del sistema, establecer los objetivos específicos del modelamiento y definir el sistema que se va a modelar, un sistema de simulación. Segundo, formulación del modelo. Una vez definidos con exactitud los resultados que se espera obtener del estudio, se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa el modelo. Colección de datos. Es importante que se defina con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados.
Implementación del modelo de la computadora. Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir qué lenguaje de programación, como el Fortran, el Algol, Linux, etc., o paquete de software se va a utilizar para procesar el modelo en la computadora y obtener los resultados deseados. Verificación. El proceso de verificación consiste en comprobar que el modelo simulado cumple con los requisitos de diseño para los que se elaboró. Se trata de evaluar que el modelo se comporta de acuerdo a su diseño. Sexto, validación del sistema. A través de esta etapa se valoran las diferencias entre el funcionamiento del simulador y el sistema real que se está tratando de simular. Séptimo, interpretación. En esta etapa del estudio se interpretan los resultados que arroja la simulación y con base a esto se toma una decisión. Es obvio que los resultados que se obtienen de un estudio de simulación colabora a soportar decisiones de tipo semiestructurado. Y por último, tenemos lo que es la documentación, que son dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación del tipo técnico, mientras que la segunda se refiere al manual de usuario, con el cual se facilita la interacción y el uso del modelo desarrollado. Los tipos de simulación que existen. Podemos encontrar persona a persona, que son simulaciones de tipo social, en la que se estudian las reacciones de personas o colectivos. Por ejemplo, entrenamiento de entrevistas de trabajo, se sitúa a dos personas en los papeles de entrevistador y entrevistado, y después de actuar durante un periodo de tiempo, se intercambian los papeles para poder entender los procesos inversos. De sistema, simulaciones donde se reproduce físicamente un sistema físico, químico, biológico, etc., bajo unas condiciones controladas. Por ejemplo, una reacción química de la naturaleza controlada en situación de laboratorio. El siguiente, persona-ordenador. Son simulaciones donde la persona responde a unas cuestiones planteadas por el ordenador. Por ejemplo, entrenamiento mediante juegos de estrategia financiera, simuladores de vuelo, etc. Y por último, por ordenador, no requieren interacción a partir de una entrada, un programa, conjunto de reglas de decisiones, la transforma obteniendo una salida. Usualmente responde a sistemas estocásticos, es decir, basadas en probabilidad. Es modelo. Mientras que en simulación fuera del ordenador se requiere montar una réplica física de lo que se quiere estudiar, lo que se conoce por maquetas, simulaciones por ordenador, es necesario definir un modelo a partir de reglas matemáticas y o lógicas. Un modelo de simulación adquiere importancia y significado en virtud de su similitud con un fenómeno de intereses determinado. Pero, ¿qué se entiende por similitud? La similitud del modelo respecto al fenómeno de origen se clasifica en los siguientes tipos. Similitud física. Este es el tipo de similitud que más se asocia cuando se habla de simulación en general y concretamente en realidad virtual, aplicada a la simulación, aunque no por esto es más importante que los otros tipos. Este tipo comprende diversas componentes de similitud que pueden ser o no importantes en cada caso, entre ellos visual, sonoro, mecánica, química, táctil, etc. Segundo, tenemos también la similitud probabilística. Este tipo proviene del comportamiento del fenómeno de origen. La disciplina de la estadística conocida por análisis de probabilidad se encarga de estudiar la probabilidad con que un fenómeno tiende a manifestarse. Por lo tanto, la similitud probabilística hace referencia a las propiedades funcionales del fenómeno de estudio. Último, que tiene que ver con la similitud conceptual. Esta similitud hace referencia a las estructuras internas del fenómeno de estudio y a cómo están organizadas. Por esta razón se pueden definir las siguientes propiedades de la similitud conceptual: asociativa, por analogía, estructural, etc. Muchas gracias. Este es el video correspondiente a lo que tiene que ver con modelos y simulación.